vida nueva. El porcentaje de personas que logran sus propósitos es muy bajo. Se sitúa entre el 6 y el 8%. Lo que estamos deseando es cambiar parte de nuestra realidad. Y al final terminas más frustrado que al principio. Un propósito requiere que nos habituemos a hacer algo para que eso se mantenga. Ser realista, desde un punto de vista psicológico, supone relacionar las aspiraciones con las posibilidades. Y ese es el gran reto. Entonces, una persona que lleve una agenda caótica no podrá cumplir ningún propósito. Porque pienso que el entorno y el ambiente puede tener tanta influencia como la voluntad. Uno de los grandes propósitos estadísticamente relevantes para el inicio de año, ¿sabéis cuál es? Yo os quería hacer una pregunta, queridos amigos, y es, ¿cuáles serían los hábitos que desde vuestra propia experiencia, desde vuestra sangre, podríamos compartir con nuestras amigas y amigos? Queridas amigas y queridos amigos, gracias por estar en un nuevo Ojalá lo hubiera sabido antes. En esta ocasión vamos a tocar un tema que nos interesa a muchísimas personas en estos momentos del año, que son los propósitos del año nuevo. Hay un dato con el que queremos comenzar. El porcentaje de personas que logran sus propósitos, según diversos estudios llevados a cabo en diferentes instituciones y universidades, es muy bajo. Se sitúa entre el 6 y el 8%. Y resulta que parece ser que hay un patrón común. Establecemos nuestras metas y propósitos desde la emoción del momento, pero no hay una estrategia realista para alcanzarlas. Hay ilusión, pero no hay estrategia. Y al parecer las principales causas de este tan bajo cumplimiento de los propósitos son fundamentalmente 4. Primero, que los objetivos son demasiado ambiciosos o poco específicos. En segundo lugar, que no hay un plan concreto ni medible. En tercer lugar, hay falta de hábitos que sostengan el cambio y la mejora y la encarnación del propósito. Y en cuarto lugar, muchas veces se buscan resultados inmediatos que son imposibles de conseguir por la propia naturaleza del proceso y de los resultados. En el encuentro de hoy, junto con nuestros queridísimos Antoni Bolinches y Francesc Miralles, vamos a explorar esta cuestión. Y vamos a ver por qué precisamente nos cuesta tanto lograr los propósitos abundando en lo que estamos introduciendo, y vamos a explorar algunas ideas o estrategias de cómo poder solucionar este bajo porcentaje de éxito a la hora de cumplirlos. Así que sin más demora, doy la bienvenida a mi querido Antoni Bolinches. ¿Qué tal, Antoni? Encantado una vez más de participar en estos eventos que ya son familiares, en los que cada vez crece más la familia. Y curiosamente, a partir de lo que tú decías, Alex, la dificultad que tenemos para objetivar y alcanzar nuestros objetivos vitales, se me ocurre que la mejor idea fuerza podría ser activar precisamente la frase más repetida en todo el mundo durante los últimos días del año, que es Año Nuevo, Vida Nueva. En el fondo, lo que estamos deseando es cambiar parte de nuestra realidad. Y ese cambio siempre tiene que ver con dos ámbitos: o resolver problemas o alcanzar objetivos. Incluso algunos somos privilegiados y necesitamos las dos cosas: resolver problemas y alcanzar objetivos. Precisamente porque no siempre sabemos cómo, me viene a la mente un aforismo que no recuerdo el autor, pero seguro que Francesc o tú lo recordaréis, que dice que a casi nadie le faltan fuerzas, pero a casi todos nos falta voluntad. Ese es el gran problema que nos planteamos casi siempre a principio de año, con el Año Nuevo, Vida Nueva, o a principio de curso. Siempre necesitamos un apoyo, una atalaya, una plataforma, algo que nos infunda una nueva ilusión para alcanzar un propósito. Repito, casi siempre resolver problemas o alcanzar objetivos. Curiosamente, podríamos hacer una síntesis y decir que resolviendo los problemas
en muchos casos se alcanzan los objetivos. Fabuloso. Muchísimas gracias, querido Antoni. Querido Francés, ¿cuál sería tu mirada para introducir este tema, por favor? Sí, dado que muchos de los propósitos que no se cumplen tienen que ver con límites mentales o con malas estrategias, yo voy a hablar de propósitos emocionales, de cómo empiezan los propósitos moldeando las actitudes que tenemos. Entonces tengo varios apuntes. Una de las recomendaciones sería ser realista, no conformista. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona que lleva 10 años sin ir al gimnasio, como yo, se plantea volver al deporte, pues que no maximice las expectativas, porque si de no ir ningún día a entrenar piensa que va a ir 3 días por semana y que luego va a salir a correr y que va a participar en la maratón de Nueva York, ahí es el campo abonado para la decepción. Entonces, que no suene mal esto, pero yo diría rebajar expectativas y poner un objetivo tan pequeño que nos aseguremos que lo vamos a cumplir y que eso va a ser como un acicate, un escalón para un objetivo ya de un calibre mayor. Porque si empezamos disparando a la luna, como en el cuento que escribimos con Alex Rovira, sí que es verdad que podemos devenir buenos arqueros, pero mucha gente lo que hace es desanimarse y al final terminas más frustrado que al principio. Por lo tanto, rebajemos expectativas en eso que estamos buscando. ¿Cuál es tu objetivo para Año Nuevo? ¿Es escribir un libro? Ponte la expectativa de escribir una buena página y quédate ahí. Y una vez la hayas conseguido, compártela y ve a por el siguiente objetivo, que quizás sea escribir todo un capítulo. Y desde ese punto de vista realista, que no conformista, podemos ir construyendo propósitos mucho más grandes. Excelente. En realidad, quizás los propósitos los logramos como la consecuencia de tener hábitos, porque un propósito requiere que nos habituemos a hacer algo para que eso se mantenga. Y tener buenos hábitos no es tan fácil. Precisamente hábitos que sean atractivos, que sean fáciles, que sean satisfactorios y que venzan a los malos hábitos invisibles, que además son poco atractivos, que son difíciles y que son insatisfactorios. En ese sentido, ¿qué idea podríamos comenzar a compartir o qué ideas podríamos comenzar a compartir con nuestras amigas y amigos? Y quisiera empezar con una que a mí me ha funcionado muy bien, que es lo que podríamos llamar la conexión de hábitos o el apilamiento de hábitos, que es conectar un nuevo hábito con uno existente. Por ejemplo, después de cepillarme los dientes voy a meditar 5 minutos. Después de comer voy a salir a caminar 20 minutos. Es decir, establecer una conexión con algo que no nos resulta difícil, sino que es algo habitual, con un nuevo hábito pequeño, realizable, pero que acumulado varias veces al día o al cabo de las semanas, supone que le estamos invirtiendo unos minutos a ese hábito que nos acerca mucho al propósito. Por lo tanto, una primera idea que se me ocurriría sería el acoplamiento o el apilamiento de hábitos para comenzar a hacer cosas nuevas y distintas para lograr resultados nuevos y distintos. En este sentido, si os parece, podríamos mirar qué se nos ocurre en la línea de lo que decía Francesc y en lo que estamos proponiendo, que podríamos ya comenzar a compartir con nuestras amigas y amigos. Tony. Pues sí, mira, enlazando perfectamente, yo creo que ese principio de realidad aplicado a la expectativa al que se refería Francesc, ser realista, desde un punto de vista psicológico, supone relacionar las aspiraciones con las posibilidades. Y ese es el gran reto. ¿Hasta qué punto yo me limito, como decías muy bien? O al contrario, ¿hasta qué punto yo no soy consciente de mis limitaciones y creo que soy capaz de todo? Decía un querido amigo ya fallecido, Alberto Miralles, que en su momento fue Premio Nacional de Teatro, que para llegar a la luna no puedes tener como meta el campanario. Claro, ese es el gran tema, desproporción entre objetivos y medios. Y ahí es donde entra el principio de la perseverancia, al que tú te refieres con frecuencia, Francesc, y tú también, Alex. Con dinero nada hay que falle, le decía Don Quijote a Sancho Panza. Bien, nosotros podíamos
transformar un poco el mensaje y decir, con voluntad nada hay que falle, si esa voluntad está sometida al principio de realidad. Por tanto, seamos realistas, pidamos lo posible. Lo contrario a lo que dice el gran lema francés de mayo del 68, el más famoso de sus lemas fue: seamos realistas, pidamos lo imposible. Nosotros vamos a ser realistas y vamos a pedir lo posible. Nos vamos a implicar en aquello que lo hace posible. Vamos a mantener la voluntad al servicio del objetivo realista y entonces es cuando alcanzaremos las metas que nos propongamos, tanto para conseguir objetivos como para resolver problemas. Uno de los grandes propósitos estadísticamente relevantes para el inicio de año, ¿sabéis cuál es? El propósito de dejar de fumar. Dicen, el día 31 será el día que yo me fume el último cigarrillo de mi vida. Luego dicen, bueno, el último cigarrillo de este año. Vale, por tanto, cuidado con los propósitos que nos planteamos. Primero, hemos de hacer un buen diálogo interior, luego relacionar aspiraciones y posibilidades, luego aplicar nuestra inteligencia constructiva, nuestra actitud positiva, nuestra voluntad reforzada, y así podremos decir, como indicaba al principio, que haremos posible que el año nuevo genere una vida nueva y mejor. Fantástico. Francesc. Sí, yo aquí, ya que estamos con los propósitos mentales también, analizaría el propósito principal de la lista, tomaría el de más arriba y lo pasaría por un test de calidad en el sentido si ese propósito es necesario y urgente para nuestra existencia, porque si no es ni necesario ni urgente no lo vamos a cumplir. Y aquí me voy a valer de una herramienta que usan los guionistas y que la hizo famosa David Mamet, que es un guionista y escritor y dramaturgo que ganó el Oscar, si no me equivoco, con El cartero siempre llama dos veces, que mientras dirigía un programa de televisión, una serie que tuvo 3 temporadas, lanzó un famoso órdago a sus guionistas para que mantuvieran el interés de los espectadores en la serie. Y las 3 preguntas que les dijo que tenían que aplicar a su trabajo como guionistas nos sirven para la elaboración de propósitos sólidos. Entonces, él dice que para que algo tenga fuerza hay que responder a 3 preguntas. La primera es, ¿quién quiere qué? Aplicado a nuestra vida, como el protagonista somos nosotros, aclara de manera muy concreta qué quieres. O sea, no pienses en abstracto y decir quiero tener éxito o quiero tener mejores relaciones con mi pareja o quiero mejorar mi nutrición. ¿De qué manera? ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Qué quieres? Segunda pregunta, ¿qué ocurriría si no lo consigues? Tercera, ¿por qué es importante hacerlo ahora? Entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Ya que Antonio ha hablado de dejar de fumar, yo soy un fumador, imaginemos, que va a empezar en una fecha concreta a abandonar este hábito. Entonces la pregunta sería, ¿qué quieres? Pues dejar de fumar para siempre. ¿Qué ocurriría si no lo consigo? Pues que puedo contraer un cáncer de pulmón y además contaminar el aire de las personas que están a mi alrededor y causarles problemas de salud. ¿Por qué ahora? Porque si no lo hago ahora, quizás puede ser demasiado tarde. Yo creo que ese filtro nos puede servir. Solo lo que es urgente y necesario puede ser un propósito que tenga recorrido. Fantástico, Francesc. Hay un tema que personalmente me ha funcionado muy bien y quiero compartirlo, y es que si bien la voluntad es fundamental, y recordemos que voluntad viene del latín volere, que quiere decir amar, es decir, cuanto más amemos aquello que queremos lograr, más fácil será. Por tanto, ponernos objetivos en cosas que ya de entrada no nos gustan será más complicado que ponernos objetivos asumibles, factibles,
en aquello que realmente amamos, ¿no? Pero quiero hablar del ambiente y del entorno, porque pienso que el entorno y el ambiente puede tener tanta influencia como la voluntad. Quiero decir, si quieres leer más, pues coloca libros en lugares visibles. Si quieres comer mejor, pues evidentemente pon en tu despensa y en tu nevera comida saludable y evita los lugares donde se vende comida basura. Si quieres salir a correr cada día, deja las zapatillas de ejercicio junto a la cama porque al levantarte es lo primero que te vas a encontrar. Si quieres quitar la adicción a según qué aplicaciones o juegos, pues desinstálalas y aunque eso supone un ejercicio de coraje, por lo menos estarás unos días liberándote de la ansiedad de tener que jugar con ello. Es decir, hay un principio fundamental, y esto lo explica muy bien James Clear en su libro Hábitos Atómicos, un libro fabuloso, que es el principio de visibilidad. Lo que ves es mucho más fácil que lo hagas. Si tú quieres practicar pequeñas rutinas de ejercicio diario, por ejemplo, algo muy simple, a mí me fue muy bien como un ejercicio de rehabilitación después de un problema de espalda que tuve, que tenía que hacer flexiones. Pero como no podía, porque estaba muy desentrenado y había tenido unas hernias discales, hacer flexiones en el suelo, el médico me recomendó hacer flexiones en la pared con una cierta inclinación para que evidentemente pudiera comenzar con una cierta resistencia. ¿Qué hice? Pues en mi mesa de trabajo tenía estos dispositivos que te permiten hacer las flexiones contra la pared sin tener que poner la mano, que te facilitan el trabajo, sobre todo para las muñecas, y los tenía siempre visibles. De modo que cada vez que me levantaba a recoger el paquete que llegaba del mensajero, a beber un vaso de agua, hacer lo que fuera, hacía una rutina de tres movimientos de 30 repeticiones. Pero claro, al cabo del día, esa rutina se podía haber hecho 6 veces u 8 veces. Por lo tanto, recordemos que los propósitos, y muy en línea con lo que decía Antoni, van ligados con el principio de realidad. Pero el principio de realidad es el principio de accesibilidad y el principio de visibilidad. Aquello que no tienes accesible para llevar a cabo el propósito o el hábito y aquello que no ves para llevar a cabo el propósito o el hábito, pues simplemente es como tener un producto en la despensa que queda ocultado por muchos otros productos delante y que no te acuerdas que tienes ese tomate frito que compraste, vas al colmado y lo compras de nuevo al supermercado teniéndolo en la despensa. Por lo tanto, algo muy importante para poder incorporar hábitos que nos lleven a los propósitos es hacernos las cosas fáciles, ponerlas a mano y visibles y no boicotearnos, porque si lo dejamos al recuerdo y a la memoria, muchas veces solo por el principio de inercia, no los vamos a cambiar. ¿Alguna idea más sobre esto, querido Tony? Pues sí. Y en ese sentido, lamento mucho discrepar de ti, Alex, porque me lo dijiste al principio de este año. Me dijiste, Tony, eso que me has preguntado, hazlo visible y que sea cercano. Cogí el ordenador y lo puse en la mesita de noche y al dormir me lo puse debajo de la almohada, Alex. ¿Y no ha funcionado? No me ha Jo, funcionado. Tony, jo. Entonces voy a aplicar un criterio complementario. A ver. A partir de este enero, en lugar de ponerlo debajo de la almohada, voy a empezar a poner las manos encima del ordenador Eso es un gran paso, Tony. Es un y a gran tocar paso. las teclas. Pero si tú no me hubieras dicho que debía ser visible y cercano y me hubiera dado cuenta que con eso no tenía suficiente, sino que esa visibilidad y esa cercanía se ha de utilizar de manera racional y adaptativa, no hubiera perdido este año. Pero bueno, nunca es tarde. El año que viene seguro que aprendo. Nunca es tarde, querido Tony. Exactamente. Francés, sobre eso y en esa línea. Sí, en esa línea. Vamos a hablar de un factor fundamental para el cumplimiento de deseos y propósitos, que es la gestión del tiempo. Al final, todo se hace a través de los raíles del tiempo. Entonces, una persona que lleve una agenda caótica no podrá cumplir ningún propósito, porque cuando llegue el momento de ir al gimnasio o de tomar la clase de inglés, siempre habrá una urgencia que estará ocupando eso, porque la agenda no está bien organizada. Y aquí podemos recurrir a una matriz
que, como bien sabes, querido Alex, utilizó Stephen Covey, pero que se llama la matriz de Eisenhower, que es una manera de comprender cuándo hay que hacer las cosas urgentes e importantes y combinadas entre ellas. Y voy a leerla. Lo urgente e importante hay que hacerlo inmediatamente. Lo que es urgente pero no importante, delegar la labor, obtener otra persona que lo haga. Lo que no es urgente pero es importante, y aquí entran los propósitos, planificar en la agenda. Lo que no está en la agenda no existe. Entonces, si uno se ha propuesto aprender inglés, pero en su agenda no está sombreado en verde o en azul, que los martes y los jueves va a dedicar 1 hora y media a hacer ese curso online, a hacer la clase particular o lo que tenga previsto, siempre será cancelado y será sustituido por algo urgente. Y lo que no es ni urgente ni importante, eliminar, ¿no? Por lo tanto, en la gestión del tiempo, en ese propósito que habremos elegido, que es necesario, que es clave para nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es tomar el calendario de los próximos 2 meses y guardarle espacios en los cuales le demos tanta importancia como la cita con un cardiólogo. O sea, es una cita con nosotros mismos para hacer aquello que nos hemos propuesto, y nada puede pasar por encima, salvo causa mayor de un accidente o algo así. Entonces, respetar lo importante como si fuera urgente y cumplir con esa planificación. Excelente. Tuve el privilegio de coincidir con Stephen Covey, que en paz descanse. Murió, por desgracia, por un accidente. Un coche golpeó la bicicleta en la que iba y perdimos a uno de los mejores pensadores de la gestión empresarial y en general de la filosofía vital debido a un accidente. Era una persona maravillosa. Y era un ejemplo vivo, querido Francés, de lo que dices. O sea, yo la interacción que tuve con él, que durante ese día fueron bastante tiempo de reflexión y de diálogo, me pareció que, entre otras cosas, lo que predicaba lo aplicaba. O sea que desde aquí un reconocimiento y una invitación a la lectura de los libros de Stephen Covey, especialmente de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un clásico contemporáneo. Yo os quería hacer una pregunta, queridos amigos, y es, si os preguntara cuál ha sido el hábito o los hábitos, pongamos 2 máximo, que habéis aplicado en vuestra vida y que os han permitido una realización tan importante como lo habéis logrado en lo personal y en lo profesional, ¿cuáles serían los hábitos que desde vuestra propia experiencia, desde vuestra sangre, podríamos compartir con nuestras amigas y amigos? Comenzamos con Tony. Pues mira, te voy a contestar, Alex, y luego haré una pequeña reflexión anecdótica sobre la aportación de Francés sobre lo urgente o importante. Pues ya puedo empezar por eso. El presidente Eisenhower, cuando vino a España, que fue el primero que incorporó a la cultura occidental, porque hasta entonces el general Franco había estado del lado de Hitler y evidentemente al perder la guerra tuvo que hacer un giro estratégico, y el primero que visitó España para dar la bienvenida, para entendernos, de el régimen franquista a la sociedad occidental. La anécdota es la siguiente: que por lo visto Franco no aprendió demasiado de Eisenhower, porque dicen, no sé si es verdad, que Franco tenía una carpeta de asuntos urgentes. Dejaba los temas allí y no hacía nada. Y al cabo de un tiempo abría la carpeta de asuntos urgentes y ya estaban resueltos. Esta anécdota la había escuchado. Debe ser cierto esto, Tony. ¿Tú qué crees? Como dicen los italianos, si no es vero, ben trovato. Un evero ben trovato. Si no es verdad, está bien hallado. Sí. Y en los hábitos, el mío, el principal, es que cuando se me ocurre un aforismo, me levanto y me lo apunto, aunque esté en la cama. Hombre, por eso eres, sin duda, el mayor creador de aforismos contemporáneo que podemos encontrar,
Y además muchos de ellos son celebrados, brillantes y ya forman parte de la cultura popular, ¿no? Como el arte de enamorar es el arte de mejorar, el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin separarse de uno mismo y tantos otros aplicados a tantas esferas de la vida. Por lo tanto, cuando te viene una idea, tú la apuntas. Sí. Y si es de madrugada y me despierto, tengo la suerte, quizá porque tengo problemas de focalizar la mente en algo que para mí es muy estimulante, que es crear aforismos. Esta es mi terapia. Y entonces, si me despierto, me viene un pensamiento de los problemas que tengo y enseguida activo el pensamiento positivo y se me ocurre un aforismo que pueda resolver el problema. Claro, como tengo tantos problemas, Alex y Francés, pues se me ocurren muchos Y aforismos. tantos que solucionas en la vida ajena y, por supuesto, en la vida propia, siempre con este sentido del humor que te define, Tony. Y sea la hora que sea, me levanto y lo apunto. Si son las 4 de la mañana, son las 4, por una razón, porque hubo un tiempo en que no los apuntaba e intentaba mantenerlos en la mente, perdía un cuarto de hora sin dormir, dormía y a la mañana siguiente ya no me acordaba. Y habías perdido una perla, habías perdido a lo mejor una perla. Sí, sí. Prefiero perder 2 minutos y levantarme y apuntarlo que intentar retenerlo en la memoria porque sé que luego se va. Y por lo tanto, llevándolo a una aplicación para todos, si no somos... bueno, yo también me gusta escribir aforismos, pero no con el tesón con que tú lo haces, pero quizás la lección sería eso, ¿no? Cuando te acuerdes que vale la pena que hagas algo, hazlo, no lo postergues. Francés, querido, tú eres un hombre con una productividad impresionante y con una capacidad de generar valor añadido, yo creo, de las más asombrosas que he conocido en la vida y que conoceré. ¿Cuál Sí. es tu secreto, ¿Me Francés? permites que diga una cosa Claro, antes de que hable Francés? claro. Pues mira, yo me levanto porque tengo la idea y escribo el aforismo. Sí. Y Francés se levanta y escribe el libro entero. Exacto. Bueno, pues que ya que hablamos de propósitos cumplidos, como ejemplo para empoderar a los amigos y amigas que nos están escuchando, yo pondré dos, uno de salud y otro de método, ¿no? De salud, sin duda, el propósito más importante de mi vida fue dejar de fumar. Yo fui fumador desde los 14 años, en esa época los chavales de bachillerato fumaban ya nada más terminar la básica, y quizás fumé hasta los 28, 29 y no salió el primer intento, debo reconocerlo, es como el amor, tal como lo explica Antonio en su libro. Tuve como 4 o 5 fracasos, pero a la quinta pues logré aguantar esa semana que después de la cual viene como una pequeña crisis de confianza, ese mes después del cual hay una tentación de decir, bueno, si me fumo uno no pasará nada, y ya logré dejarlo aparcando muchas creencias absurdas que tenía. Una de ellas era que si dejaba de fumar ya no disfrutaría tanto leyendo, porque estaba acostumbrado a tener un libro y al lado el cenicero y pensaba, es que si no tengo el cigarrillo, la lectura no será lo mismo. La otra creencia absurda era que no se podía sociabilizar sin tabaco, porque relacionaba la conversación de buenos amigos encendiendo el cigarrillo. Y lo que te demuestras cuando pasas esa frontera es que disfrutas igual de leer y disfrutas tanto o más de tus amigos o de la comida simplemente porque no estás embotado por la nicotina y el tabaco. Eso fue muy importante. Y la segunda fue de método. Yo era un mal estudiante que tendía a comerse mucho el coco, en el sentido, no sé, yo veía una noticia, era una persona además aprensiva, era una persona hipocondríaca, el SIDA, pues ya pensaba que cualquier cosa que tocara me podía contagiar el SIDA. Entonces yo veía que ahí había una energía mental encerrada en cosas absurdas, una especie de noria. Y cuando empecé a estudiar alemán pensé, ¿qué pasaría si esa energía que se dedica a chorradas la pones en una sola cosa, por ejemplo, el estudio del alemán? Lo apliqué con la misma capacidad obsesiva de la hipocondría, lo trasladé a listas que tenía de vocabularios, gramática, plurales, dedicaba 1 o 2 horas al día con el mismo método, iba para arriba y para abajo, si me equivocaba saltaba
tres filas por debajo y volvía a empezar. Y eso me convirtió en una persona muy metódica que luego, aplicado a la escritura, lo que yo hacía era, para no escribir solo cuando tuviera tiempo o cuando tuviera inspiración, puse un horario fijo todos los días y me dije, cada día de 2 a 4:30, aquí se escribe. Entonces lo hacía en el mismo lugar, que era una mesa que había en la cocina, con la misma libreta, y cada día, tuviera ganas o no, yo me sentaba y escribía. Y eso me hizo escritor. O sea, aquí vemos cómo los hábitos te salvan de unas cosas y crean una dimensión nueva, por ejemplo, la de escritor o la de buen estudiante, que antes no existían, y eso se consigue con la repetición. El primer día es difícil, tu cuerpo quiere marcharse de ahí, tanto del estudio del alemán como de la escritura. Cuando llevas 2-3 semanas haciéndolo, ya se convierte en una inercia positiva. Excelente, qué buenas sugerencias. En mi caso, quisiera poner sobre la mesa 2 elementos que me han resultado fundamentales en la transformación vital. El primero lo podríamos llamar el cultivo de relaciones significativas, y para muestra un botón. Estáis aquí, 2 personas a las que quiero, a las que admiro, a las que considero familia emocional, espiritual, familia elegida, y creo que es clave para la transformación cultivar relaciones significativas, es decir, rodearte de personas que te inspiran, compartir conocimiento generosamente y estar con personas con las que creas valor y compartes valor. Esto es fundamental, porque las personas que realmente suman, las personas, me gusta llamarle personas alas, como estas alitas que tengo aquí, que me regaló una buena amiga, que simbolizan las alas, unas alas, ¿no?, que se despliegan. Las personas bonitas te dan alas y te ayudan a lograr tus objetivos, te ayudan a crecer, a ser tu mejor versión. Son como una especie de pigmaliones del mito, ¿no?, que si estás con ellas puedes ir mucho más allá de lo que imaginas. Por lo tanto, la invitación, amigas y amigos, es que si podéis elegir, elegid personas que sumen, elegid personas que inspiren, elegid personas que cuiden, elegid personas que comprendan. Y lo mismo, inspiradlas, cuidadlas, comprenderlas, porque al final la calidad de buenas relaciones es lo que crea calidad en la vida. Eso es lo primero. Y eso es un hábito muy bonito, saber elegir compañeros de cordada y de campamento base. Y la segunda es la disciplina del aprendizaje continuo. Durante muchos años, también por vocación, porque me encantaba leer y porque encontraba en los libros respuestas y consuelo, fui un lector voraz. Podía leer 3 libros al mes, 4 libros al mes, a veces más. La suerte es que yo me desplazaba en tren a mi lugar de trabajo y tenía cada día entre 2 horas y 2 horas y cuarto de viaje en tren. Y ahí en el tren leía. Incluso pues cuando ya los niños se acostaban y dormían, en lugar de mirar la televisión, seguía leyendo después de la conversación con mi mujer. Encontraba muchos espacios de lectura. Y por lo tanto, la disciplina del aprendizaje continuo pasa por leer, yo me atrevería a decir vorazmente, ensayo, literatura, poesía, todo tipo de texto que realmente sientas que resuenas con él y que te pueda aportar. En segundo lugar, escribir para clarificar pensamientos, es decir, resumir los libros, sacar las ideas principales, anotar los aforismos e inspiraciones que te generan, y por supuesto esta disciplina del aprendizaje continuo, y sobre eso hemos dedicado algunos programas al Ojalá lo hubiera sabido antes, bajo el nombre del sufrimiento productivo que ha definido nuestro querido Antoni Bolinches en una de sus definiciones operativas de la terapia vital, es aprender de todas las experiencias, especialmente de aquellas que son desafiantes, críticas o negativas. Leer, escribir y reflexionar son claves para transformar la vida. Así que si lo que hemos compartido hoy en este espacio que has visto en YouTube o que estás escuchando a través de las posibles plataformas como Spotify, donde nos puedes seguir, quisiera invitarte en nombre de los 3 a algo. Si este episodio ha resonado contigo y quisieras profundizar para dar sentido y forma a tus propósitos, ya sean de año nuevo, ya sean de nuevo curso, porque dependerá de cuándo escuches esto, o de vida, hemos tenido el honor de compartir un taller muy práctico, Antoni, Francesc y servidor. Y ahora puedes acceder a la grabación de este taller a un precio muy, muy accesible, comparado, y me permito decirlo, con el gran valor que puede aportar a tu vida, porque es un taller honesto, es un taller práctico y es un taller que aporta 25 ideas, 25 estrategias muy prácticas que nos han servido y ayudado a cada uno de nosotros y a personas de nuestro entorno a hacer realidad nuestros propósitos en algún momento de nuestras vidas. Al adquirir este taller, que es grabado y que tendrás el audio, el vídeo,
Tendrás un cuaderno de trabajo descargable para integrar los conocimientos de forma práctica, con las ideas resumidas y con ejercicios propuestos. Y tendrás un certificado de nuestra escuela, la escuela de los 3 que te estamos hablando, la Escuela de Transformación Vital, donde sabes que compartimos otros programas de formación para la transformación vital, que avalará tu compromiso y tu dedicación. Por lo tanto, si sientes que este es el momento de dar el paso, encontrarás toda la información de lo que te acabo de decir en el enlace que acompaña a este episodio. Buscando el texto que hay debajo del episodio, encontrarás un enlace, le das ahí y podrás acceder a este taller, que de verdad te digo que tiene unas condiciones muy, muy, muy positivas, pensando también en el cariño y en la lealtad de todas las amigas y amigos de Ojalá lo hubiera sabido antes. Por lo tanto, muchísimas gracias, querido Francesc, muchísimas gracias, querido Antoni. Si queréis decir alguna palabra final, Francesc, Antoni, antes de terminar. Pues Bueno, yo diría que con mi propósito de aprender a utilizar el ordenador, el año que viene le podré dar al clic del curso. muy Ole, bien. ole. Pues yo solo desear felices propósitos y mentalidad clara y priorizar para poder empezar por el primero, que nos dará energía y confianza para ir a por el segundo, y así se transforma una vida. Que tengáis entonces, amigas y amigos, una vida muy realizada, pero como sabéis, nosotros diferenciamos la suerte del azar de la buena suerte trabajada. Que sea una buena suerte consciente y trabajada. Os mandamos un gran abrazo y que esa buena suerte consciente y trabajada beneficie a quien nos rodea. Seguimos.